Continuamos con nuestro estudio, gracias hermano, del libro de Marcos, el Evangelio de Cristo según San Marcos, y ya vamos por el capítulo 9. Vamos a leer los versículos del 30 al 37. ¿Lo tenemos? Bien, dice la palabra de Dios. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo, el que recibe o el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Que el Señor nos bendiga con su palabra en esta mañana. Bueno, todavía es de mañana, ¿no? Hasta que comamos es de mañana. Es la costumbre aquí en España. Bien, la semana pasada estuvimos viendo los primeros versículos de esta lectura que tuvimos, versículos del 30 al 32, y algo mencionamos también con respecto al 33 y 34. Y destacábamos la semana pasada que no sabíamos exactamente a qué altura del camino comenzaron los discípulos a disputar con respecto a esta inquietud que tenían. Si vamos al Evangelio de Lucas, el capítulo 9, versículos 46 y 47, Lucas 9, 46 y 47, lo tenemos. Dice la escritura, entonces entraron en qué? No era solo una disputa cualquiera. Llegaron al grado de la discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Discutieron con respecto a quién de ellos sería el mayor. Y recalcamos aquí que Jesús lo que les estaba comentando era que iba a sufrir la muerte, el martirio, y que iban camino a Jerusalén, donde él iba a ser muerto por los principales sacerdotes, por los escribas, fariseos, etcétera. Iban a matarle directamente. Jesús ya no iba a estar más con ellos. Y por eso destacábamos que, aunque la Biblia no lo menciona de forma directa, quizás deberíamos reflexionar en qué altura de ese camino fue que los discípulos comenzaron esta disputa o continuaron esa disputa o esa discusión, porque no sabemos si era monotema, si fue al principio, a mediados o a finales de ese caminar que ellos comenzaron a disputar y a discutir con respecto a esto. Porque decíamos nosotros que siendo al principio probablemente o a mediados del camino, estando envueltos en esa discusión o en esa disputa, no prestaron la atención debida a Jesús en lo que les iba enseñando, porque Jesús tenía la intención de ir por un camino más o menos desértico, para ir enseñándoles y tratando temas muy personales con ellos. Por eso, si recordamos en el versículo 30 de Marcos 9, que fue nuestro texto que leímos al principio, dice, no quería que nadie lo supiese. Obviamente, Jesús quería tener esa intimidad con los discípulos, quería estar con ellos de una manera más íntima y privada.
Si era a finales de lo que era el camino, significa que probablemente ya Jesús les había dicho lo que le iba a acontecer a él personalmente, y ellos dijeron, ya que no va a estar el maestro, a rey muerto, rey puesto, pues ahora venga, a ver cómo va a ser la cosa aquí. ¿Recuerdan esa estatua de oro, no? De Nabucodonosor, en su sueño, que tenía la cabeza de oro, el torso de plata, etcétera, etcétera. Que al final, en la parte de abajo de los pies, que era de hierro y barro cocido, que era una mezcla, que ya se notaba que ese reino, que posteriormente, históricamente, se vio, que fue dividido en cuatro, no sé qué, ya era más fácil de disolver. La disputa entre ellos fue llevándole a la ruina en cuanto a ese imperio. Y los mismos discípulos y el mismo Señor Jesucristo dijo que un reino dividido contra sí mismo, ¿qué? No puede permanecer. Los discípulos no eran del mundo, pero dice Jesús en el Evangelio según San Juan que estaban ¿dónde? Estaban en el mundo. Y su forma de ver la perspectiva del liderazgo y de muchas otras cosas más era la misma perspectiva, tristemente, del mundo. Aunque estaban en el mundo, habría que destacar con respecto a los discípulos que el mundo no había salido de ellos todavía. Estaban ahí en el mundo y estaban muy vivos, carnalmente hablando. Y entraron en esta disputa y en esta discusión. Luego, ya sea por despiste o como dice la escritura en el versículo 32, no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Recordamos ahí en este pasaje, en el versículo 32, que ellos ya habían visto la reprensión que había recibido Pedro, que le dijo Jesús directamente, apártate de mí, ¿qué? Cuando comenzó a reconvenirle con respecto a lo mismo, de que, Señor, no te acontezca tal cosa nunca. Pero bueno, ya si te va a acontecer de todas las formas posibles, pues tendremos que repartirnos aquí el liderazgo. En el versículo 33, llega a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais vosotros entre vosotros en el camino? ¿Jesús sabía de lo que hablaban? Sí. En Marcos en Lucas 9:47 vimos que él conocía. Y eso fue lo que leímos. No sé si lo habéis notado, ¿no? ¿Lo habéis notado? En Lucas 9. Lo leemos otra vez ese versículo solamente para que destaquéis esa palabra o esa frase. 9:47. ¿Y Jesús qué? Percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. ¿Al Dios omnipotente se le puede ocultar algo? Él ya sabía de qué iban todo el camino hablando, qué les preocupaba, qué les inquietaba, etcétera, etcétera, etcétera. Él lo sabía, porque Jesús es ¿qué? Omnisciente. Y es Dios mismo. Es omnisciente y es Dios mismo. Nada se puede ocultar de él. Ellos callaron por la misma vergüenza de sentir que él les estaba hablando del acontecimiento de redención para el mundo y ellos estaban disputando como si fueran del mundo por liderazgo humano. En la Biblia de la Reforma hay una frase que se utiliza con respecto a esto, tratando este pasaje, que dice que Jesús no está en contra de lo que es el liderazgo organizativo. O sea, Jesús, no está en contra de que haya una principal, un segundo, un tercero, etc. Si vemos en la lista de los apóstoles, cuando tratamos aquí ese tema, con el hermano Darinel, que no lo veo por ahí, pero tratamos ese libro, el libro del hermano MacArthur, que partió a la presencia del Señor hace poco, que 12 hombres comunes y corrientes, ¿se acuerdan? En todas las listas, ¿quién aparece de primero? En toda la lista de los apóstoles, Pedro aparece de primero. Y luego, Jacobo y Juan. O sea, estos tres que formaban lo que es el círculo íntimo de Jesús. Si no hay alguien que organice, obviamente las cosas no funcionan de la mejor manera posible. Y Jesús no está en contra de eso. Lo que quiere Jesús plasmarle a los discípulos es una visión total, absoluta y radicalmente diferente del liderazgo de lo que ellos ya tienen y ven. Y ya más adelante lo veremos. Los discípulos aún así reciben una enseñanza de Jesús de forma directa, pero eso no quiere decir que la habían captado del todo, como veremos más adelante. ¿Cuántas veces hemos recibido un mensaje, 2 mensajes, 3 mensajes, 50 mensajes?
y muchas veces caemos en lo mismo otra vez. Se dice una frase con respecto al ser humano, que es el único animal que tropieza ¿cuántas veces la misma piedra? 50.000 veces. Bueno, yo había oído de 2, pero en Rumanía tropiezan 50.000 veces. Eso lo ha dicho el hermano. Yo no. Aquí hay muchas piedras en Rumanía. Sí, no. O sea, tropezamos constantemente. Mejor lo dejamos así. Pero no solo porque sean ni de Rumanía, ni dominicanos, ni hondureños, ni mexicanos, ni venezolanos, ni bolivianos. O sea, y ecuatorianos, no se vayan a escapar. Ni los peruanos tampoco. Ni los españoles tampoco. No se escapa nadie. Ni los de Guinea Ecuatorial, ni ninguno. ¿Los hondureños también lo mencioné? Sí. Ah, bueno, que tropiezan 2 veces también. Bueno, así de curioso. Todos tenemos esta peculiaridad y es algo que va implícito en nosotros los seres humanos. Si vamos al capítulo 10, para no ir muy lejos, fíjese qué cosa más curiosa, aquí mismo en el 10 de Marcos, versículos 35 en adelante. Después de la enseñanza de Jesús de mostrarles la esencia del verdadero liderazgo, aún así, dentro de los principales, se sigue notando que no ha calado esa enseñanza. Versículos 35 en adelante de Marcos 10. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo que, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándoles, les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será ¿qué? Vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de ¿quiénes? De todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es una pirámide totalmente invertida lo que Jesús les enseña a sus discípulos, pero ellos aún así seguían insistiendo en lo mismo. En otros pasajes, en pasajes paralelos a esto, vemos que también la madre de los hijos de Zebedeo interviene aquí por ellos, o no sabemos si de forma directa los hijos le dicen, mamá, cuéntale a Jesús. Para un padre, obviamente, es un orgullo que tu hijo o tu hija pues tenga una posición concreta o llegue a un nivel alto. Los padres, por ejemplo, aquí con los niños graduados, con los jóvenes graduados, estaban muy contentos. Johnny fue que se graduó hace poco, ¿no? Isabela también se graduó, estaban los padres aquí. ¿Tú te graduaste también? Sí, pero que tus padres hoy no han venido. Pero bueno, ¿de qué te graduaste? Ya tú eres un poco grandecito. ¿De qué? ¿Del instituto? ¿De qué? ¿De primaria te graduaste también y te hicieron fotos y todo? Qué niño más importante. Muy bien. Ya casi estás para ir a trabajar. Muy bien. Ya, ahí te va a hacer menos gracia. Las graduaciones son un engaño, son un cebo. Quiere decirte, sí, ya te has echado la foto, ¿sí? Venga, a la empresa a trabajar. Pero bueno, vimos a los padres de Julián ahí muy orgullosos, etcétera. Y bueno, y los padres de Josué también muy orgullosos con su cargo gerencial y tal. O sea, la gente está muy orgullosa de todos los hijos. Los que están todavía en la fase, en el proceso, sigan avanzando para que puedan graduarse y ser ahí orgullo para sus padres. Esas cosas obviamente no deberían cambiarnos, no deberían hacernos pensar diferente. Y eso también es un llamado, como veremos más adelante, para los que aspiran o anhelan obispado, diaconado, posiciones de liderazgo, como también, si Dios quiere, en septiembre, serán elegidas. No con propuestas carismáticas, como Josué dejó caer aquí una insinuación muy clara, sino con, pues una broma, entiendo, ¿no?
Servillete se lo ha dado su padre antes. Sí. Yo no tengo nada de... Yo no. Bueno. Ah, ahí lo dejamos. Pero Jesús está cambiando el paradigma que tienen los discípulos de lo que es el liderazgo y de lo que es la grandeza. Es quizás muy complicado porque Jesús no es la única vez que enseña aquí a los discípulos y que recalca esto con ellos. Y yo creo que todos nosotros en algún momento, en alguna circunstancia, deseamos sentirnos importantes. Todos tenemos esa cosa de nuestro propio orgullo, en nuestro pecado, esencialmente. Queremos sentirnos importantes o tener un lugar de preeminencia, etcétera, etcétera. Pero Jesús les dice a los discípulos, entre vosotros no será así. Y al final del pasaje que leímos, él mismo se pone como ejemplo de esto. Si seguimos leyendo en el pasaje nuestro de Marcos capítulo 9, fíjate que en el versículo 35 Jesús se sienta y llama a los 12. No es solo que pasando por el camino quiero tener enseñanzas más íntimas con los apóstoles, con los discípulos, porque yo no quiero que nadie lo sepa, pero mejor sentarme con ustedes e intentar aclararles esto. Eso habla aquí con respecto a Jesús de que quería dar una enseñanza pausada para los discípulos, de forma tal que la entendieran. Pero cuando usted está distraído de alguna otra manera, no capta la enseñanza en un sitio abierto o en una posición incómoda físicamente. Él le dice, siéntense aquí, cálmense, miren de qué va esto, de qué va la verdadera grandeza en el servicio. Y les dice Jesús, tomando a un niño, bueno, ya más adelante lo veremos, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. ¿Cómo, Jesús? Pero es que yo quiero estar arriba para que todos me sirvan y todos me vean. Jesús le dice, no es así. Esto es al contrario. El reino o los reinos que ustedes están acostumbrados a ver se caracterizan por eso, porque como vimos en el capítulo 10, versículo 42, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones que hacen, se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. El sistema del mundo. El sistema del mundo que estaba en el corazón de los discípulos. Y que el hermano Josué ejemplificó muy bien, que muchos quieren llegar a políticos o a algún cargo a través de cualquier treta por el sistema del mundo. Ojo, que era una broma, hermanos, no vayan a malinterpretar, alguno dirá cosas raras, era una broma que él hizo. Pero cuando nosotros tenemos la intención de ocupar algún cargo dentro de la iglesia, no debemos caer en nuestros corazones en el sistema del mundo. Y ese era el problema de los discípulos. Cuando un hermano o una hermana es comisionado para un cargo o propuesto para un cargo en la iglesia, que la iglesia vota, es para servir. Entonces, ese es el detalle. Por ejemplo, el caso del hermano Javier, el hermano William, que serán propuestos, y también el hermano Salva y el hermano Costel, que también serán repropuestos. El detalle es que han sido comisionados o encargados, no para ser servidos, como dice Jesús, sino para qué. Bueno, pues ahora le llamo para que vengan a hacerme 4 horas de planchado a mi casa, porque están para servir, ¿no? O a limpiarme o a hacerme de manitas. No, no va por ahí la cosa. No va así. Porque tampoco es que usted dice, bueno, pues ahora yo los tengo a todos a mi disposición para servirme a mí. Sí, pero no se pase. Sí, pero no se pase. No se le vaya la mano con esto. No quiere decir que sea para eso, sino para servir en las cosas y en la casa de Dios. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y, por ejemplo, vemos ese ejemplo ya de manera práctica en los apóstoles en el libro de los Hechos. ¿Cómo vamos viendo que los discípulos van captando a palos, entre comillas, lo que es la enseñanza de Jesús y van dejando de pedir y de desear esos lugares de preeminencia?
Y en el libro de los Hechos vemos a los apóstoles sirviendo de una manera activa en todo lo que tiene que ver con las cosas de Dios y dándolo todo en la iglesia primitiva y antes de que se formara directamente la iglesia primitiva. Por ejemplo, en Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 6, de Hechos 6, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio ya, llenos del Espíritu Santo ya y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Aquí destacamos que eran personas que ya estaban activamente haciendo eso para lo cual ahora la iglesia les encomendaba oficialmente, cosa que es lo que se intenta hacer aquí en esta iglesia y creo que también en la gran mayoría de las iglesias de sana doctrina. Una persona que está ya ejerciendo una función concreta, simplemente la iglesia lo que hace es ser propuesto por los líderes esa persona y que la iglesia le vote para reconocer oficialmente lo que ya está haciendo, como es el caso de los hermanos que hemos de proponer para la votación de septiembre, que ya están ejerciendo esas funciones de servicio en la iglesia y que oficialmente la iglesia no les ha reconocido como tal. No quiere decir por eso bueno, la iglesia les ha reconocido, le va a dar un sueldo, un coche de empresa, no va por ahí la cosa, sino simplemente un reconocimiento delante de Dios y delante de la asamblea, para que sepamos oficialmente si el hermano, no de manera informal, sino de manera formal y reconocido públicamente, se encarga de hacer esto o el mantenimiento, etcétera, etcétera, lo que sea. Amén. Amén. Pues eso. Estos hermanos ya estaban ejerciendo estas funciones o tenían ya las cualidades destacadas de ejercer estas funciones, tenían la intención de hacerlo. Versículo 4 al 6. Y nosotros, hablando los apóstoles, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, mire qué nombre más bonito para su hijo, Prócoro. Prócoro, o no, Prócoro. Y a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás. Este sí suena más. Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Si no, el pastor ha dado unos nombres ahí proféticos no son. Pero bueno, son nombres muy curiosos estos nombres. Prócoro. Bien, Nicanor conozco alguno, Timón no conozco. Bueno, para no degenerar la cosa. Para que usted vea cómo es. Los hermanos ya están en esa fase activa. Los discípulos no habían entendido esto. No podemos quizás juzgarle porque yo creo que todos o la gran mayoría de aquella época esperaban a ese Mesías triunfante, ese Mesías guerrero, a imagen que ellos tenían de David, de que venía con la espada a acabar con todos los enemigos, etcétera, etcétera. Como ya hablamos, creo que el hermano Costel también habló de eso, de ese ejército invencible, en el cual tenemos un líder que si nos cercan, multiplica los panes. Si nos hieren, nos puede curar automáticamente. Si nos matan, nos resucita. Es que ¿quién puede contra nosotros? Estamos aquí, es que nadie nos va a parar ahora teniendo a Jesús como líder y por eso querían en Juan capítulo 6 venir para hacerle ¿qué? Claro, es que es el rey perfecto, obviamente. Obviamente es el rey perfecto. Les dice que el que quiera ser el primero será el postrero de todos y el servidor de todos. Y en el versículo 36, volvemos a Marcos 9, toma a un niño.
La iglesia tradicional, he escuchado algunas historias con respecto a este niño, de quién era este niño. La Biblia no dice quién era este niño. Hay gente, yo creo que hasta nombre, he visto algún artículo por ahí de la iglesia tradicional poniéndole el nombre, San no sé qué, San Eutico, San algo. No recuerdo el nombre. Pero la Biblia no da el nombre de este niño, no sabemos quién era este niño. Jesús estaba constantemente rodeado de niños. Y eso no es ninguna cosa extraña. En aquella época, no es como ahora aquí en Europa y en España en general, que hay muy pocos niños. Bueno, yo sé que en Latinoamérica los niños abundan por todos los lados. En Venezuela hay muchos niños, Sí, muchos. Bueno, hay que poner internet en Venezuela para que se... Y en Venezuela, en República Dominicana, en Latinoamérica en general hay muchos niños siempre. Y donde hay cosas o dan algo, imagínate tú, estás multiplicando panes y peces, ahí mandan a todos los niños, váyanse todos para allá y vengan con la tripa llena, por ejemplo. Sí, oye, imagínate lo difícil que sería mantener familias numerosas en esa época. Ahora es complicado, imagínate en esa época. Entonces, Jesús estaba siempre rodeado de niños y quizás no sería correcto comenzar a elucubrar con respecto a ese niño en concreto. Pero sí en la imagen de alguien totalmente dependiente y absolutamente vulnerable como un niño. Hablando con respecto a los seres humanos, se dice que somos los únicos seres vivos que tenemos crías tan indefensas desde su nacimiento. ¿Hasta qué edad más o menos ya se pueden independizar y liberar los niños? Como a los 50 años aquí en España. Niños 40 y pico por ahí. Y por ley, teóricamente, creo, estuve hablando con algún hermano hace un tiempo, que tiene que cumplir 21 años o algo así y haber trabajado 2 años consecutivos o cotizado para que tú te puedas liberar de esa persona como individuo ya ente libre o algo así, ¿no? Era que tenía que cumplir la mayoría de edad y haber cotizado X tiempo para que ya tú te liberaras de esa responsabilidad con él como hijo. Entonces, yo, bueno, he conocido mucha gente que tienen esa lucha. Obviamente hay hijos que, gloria a Dios, tú quisieras que no se te vayan nunca de la casa. Yo sé que ustedes tienen hijos muy buenos, preciosos, que desean que vivan ahí muchos años con ustedes, pero hay otros padres que sufren consecuencias difíciles que dicen, puf, a ver si este muchacho ya se gradúa de ya sé leer y se va. Pero, bueno, tampoco tan malucos. Pero, no, o sea, son situaciones de este tipo que se pueden ver. Pero la vulnerabilidad de lo que es el ser humano, fíjate en las crías, por ejemplo, de las tortugas, habéis visto los nacimientos, ¿no? Es salir corriendo para el agua porque si no se la comen. No hay opción. En el agua puede ser que también las maten. De 200 huevos, tal vez no lleguen a la adultez. Porque se lo comen ustedes. No. En el agua también. Bueno, no lo he probado, pero los huevos de tortugas son... Bueno, ahora quizá cuando vaya me coma algún huevito. Pero bueno, porque mi padre cría en el patio, no por otra cosa. No se asusten, que voy a las especies protegidas ni nada de eso. Bueno, quita eso de la grabación para que no me busquen preso luego. Está comiendo especies protegidas. Pero no, mi padre tiene... Aquí le llaman galápagos en España, le llaman a esas tortuguitas. Sí, tortuguitas, así. Bueno, bien. La vulnerabilidad de un niño. Si vemos el ejemplo de Cristo en Filipenses capítulo 2, ¿recuerdan quién escribió el libro de Filipenses, no? Bien, amén. Mano Costel no se me duerme nunca, eso es importantísimo. Versículos del 5 al 11 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en quién, en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de qué?
de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. No hay una lengua que no vaya a confesar esto. Amén. Si alguien se hizo el postrero de todos por ti y por mí, fue Cristo. Los apóstoles, al ver un niño, sinceramente no me imagino qué imagen se les vendría a la mente. Pero los niños en aquella época tampoco estaban muy bien vistos hasta cierto punto en relación con el maestro. ¿Recuerdan una vez cuando comenzaron a traerle los niños para que Jesús los bendijera? ¿Qué hicieron los discípulos? ¿Qué es que estos muchachos? Habéis escuchado quitan esos niños de ahí, todos mocosos y todo. A saber cómo lamentablemente estarían los niños en esa época. Y habéis oído la frase, los niños hablan cuando la rana críe pelos. ¿Alguno ha escuchado esa frase? En sus países se usa. No, no se usa. Los niños tienen muchos derechos por allí. Muy bien, amén. Bien, eso está bien. Pero yo he escuchado muchas frases bastante vejatorias con respecto a los niños. Los niños aquí no opinan, cállese. El que no compra aquí no opina. Por ejemplo, el que no paga. Pero Jesús toma a un niño que puede ser quizás lo más débil, lo más indefenso, y lo pone en medio de los discípulos. Los discípulos con el tiempo fueron entendiendo esta enseñanza de que el mayor, el que quisiera, el que tuviera la intención de ser el mayor, debía servir a todos de la mejor manera posible y de la forma más entregada posible. ¿Cómo se entrega una madre o un padre a un niño, a un bebé? Por eso a los que están siendo o aspirando, entre comillas, bueno, fue también un poquito dedocráticamente lo sugerimos a los hermanos, tienen que tomar en cuenta que van a tratar con niños, con personas totalmente dependientes. Todos los que estamos, entre comillas, en una posición de liderazgo, estamos tratando espiritualmente con niños. Y debemos verlo de esa manera de que los hermanos a los cuales servimos son total y absolutamente, entre comillas, diciendo, dependientes. Quizás si lo vemos desde ese punto de vista, nos generaría menos frustración en algunas cosas. ¿Qué esperas tú de un bebé? Y a veces ni eso. Y a veces ni eso. El bebé es que no dice nada, es que no hace nada. Es que, bueno, hace cosas que huelen mal y eructa y cosas así. ¿Qué puedes esperar tú de un bebé? Mano, William y Javier, no esperen nada de nadie, ¿eh? No esperen nada de nadie. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para quién. Como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo, el Señor, ¿qué? No sirves a Pepe, ni a Juan, ni a María, esperando recibir algo de él o de ella. A veces ni siquiera las gracias. Un niño, es un niño, es un bebé. Los niños, aquí vienen a veces los niños, entran y ni saludan a nadie. Y la gente se ofende. Este niño maleducado ni saludó. El niño está en su mundo. Mira, viene al papá. Johnny no me ha saludado, ¿eh? Ni te va a saludar tampoco. Digo yo por decir nada. Hay niños que son más educaditos y más tal en ese sentido. No digo por Johnny, no me vayan a malinterpretar. Pero sino que hay niños a veces que se van más para allá, más para acá. Los míos a veces entran y... Digo, yo no los conozco. Pero bueno. Pero bueno. De un niño, ¿qué puedes esperar? ¿Por qué tenemos tantas expectativas muchas veces cuando venimos a servir? Y ese es parte del proceso de santificación, hermanos. El que tú y yo vayamos entendiendo con quién estamos tratando o a quién servimos. Y que no debemos esperar nada. Los discípulos estaban confundidos al respecto de esto, pensando que al yo llegar a esta posición, todos vendrán aquí. Sí, soy yo, claro, soy yo. Habla con mi secretaria, por favor. Jesús le dice, aquí no hay eso. Son niños que gritan y que se ensucian y si te pueden dar arañar o lo que sea, lo van a hacer. Pero sí, esto es así. ¿Has entendido?
Sí, pero me niego a querer. Pues lo que hay. Este es el servicio, esta es la grandeza. Toma un niño, lo pone en medio de ellos, lo toma en sus brazos y en otra traducción dice lo sostiene, lo carga, no sabe, parece que sería un bebé ya directamente. Y le dice, el que recibe en mi nombre a un niño como este, versículo 37, a mí me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Mi hermano me necesita, por eso yo estoy dispuesto a servirle. ¿Estamos rodeados de niños? Sí, no quiere decir, bueno, los únicos maduros espiritualmente, entonces son los que tienen un cargo en la iglesia. No, no te confundas, no te equivoques. No es así. Hay hermanos y hermanas que, aunque no ejercen un cargo hoy oficialmente en la iglesia, tienen madurez espiritual, están enseñando a niños, están enseñando a las damas, están enseñando a jóvenes, están enseñando. Que hoy en día no tengan oficialmente un cargo reconocido por la iglesia no quiere decir que sean niños espirituales y que solamente nosotros, los que hemos recibido por parte de la asamblea un cargo, entonces somos los maduros y los grandes. No, no es así. Se supone que el objetivo de un padre es llevar al niño a ¿qué? A la madurez, ¿no? A que el niño se desarrolle, que se avance solo y que sea un adulto, un hombre, una mujer, etc. Parte de nuestro objetivo en el liderazgo es el mismo. Que usted tenga espiritualmente esa independencia y que deje de ser un niño espiritualmente. Tristemente, cuando algún niño nace con problemas, con limitaciones físicas o mentales, etc., se le prolonga la situación a los padres de tener que cuidar de ellos. Lo natural es, gracias hermano, que tu hijo o tu hija vaya creciendo y si algún día tú necesitas que te cuide a ti, que lo haga. Eso es lo natural. Pero ustedes saben que hay situaciones y condiciones en las cuales eso se invierte y los padres hasta el fin de sus días tienen que cuidar de algún hijo o alguna hija ya sea por un accidente o por problema de nacimiento, tienen que cuidarle hasta el fin de sus días. Y eso es bastante desgastante y duro. Por tanto, los hermanos que han de ser servidos por nosotros y por los que en el futuro serán elegidos en cargos concretos, no se queden en la fase de niño para siempre. Se supone que el proceso de santificación es progresivo y que hoy usted es un niño, pero que mañana tiene que ser espiritualmente un adulto. Jesús toma un niño ahí, lo pone, lo tiene, lo sostiene, pero no quiere decir que ese niño se quedó bebé para toda la vida. Ese niño tiene que crecer. Y hay ocasiones en las cuales elogiamos a algunos hermanos diciendo, mira qué grandote espiritualmente, qué mayor ya está este niño espiritual. Uy, por fin, qué grandote. Y ay, qué bien. Pero tiene que llegar un momento en nuestras vidas en el cual nosotros también digamos, oye, ¿cuándo me voy a hacer espiritualmente mayor? Y tristemente a veces vemos en los discípulos que aunque estaban con Jesús constantemente, no eran muy maduros ni mayores espiritualmente hablando. Como vimos aquí, que disputaban de cosas que no debían disputar estando ni siquiera ahí con el maestro ni sin el maestro ahí presente. Y nosotros como creyentes también muchas veces vemos esas actitudes. Que la hermana fulana no me saludó. Ya sabía yo que le caía mal. Eso es porque soy dominicano. Eso es porque, o porque ayer en el río no le eché agua así. La hermana o el hermano no está ni pensando en eso. Pero caemos en ese bucle. Nos reímos, pero usted y yo sabemos que es más frecuente de lo que parece, tristemente. Es que el hermano hizo un comentario en la prédica, madre mía. Eso fue que se lo contó fulano. Ya sabía yo que esa chismosa o ese chismoso. Yo no estoy pensando en usted en la prédica. Sí, a veces digo nombre, pero es como ejemplo porque son los nombres que tenemos aquí. No se me vaya a ofender nadie luego. Y no me inviten a la casa que como poquísimo ya. Pero bueno. El objetivo no es que se ofenda a la gente, no vaya por ahí. Estos niños espirituales. Y niños poniendo carita y entra a la iglesia con carita. A ver si me va a venir a saludar o no. A ver si va a tener el descaro de. ¿Cuánto tiempo te vas a quedar siendo un niño o una niña espiritualmente? En 1 de Pedro capítulo 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual que no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Importante son las disciplinas espirituales para que usted deje de ser un niño o una niña espiritual.
son importantes, básicas y fundamentales. Gracias a Dios que usted está aquí por lo menos. Entiendo que hay días que se puede faltar, pero gracias a Dios, como dice en Hebreos 10:25, no dejando de congregarse como algunos tienen por qué. Pero te congregas, por lo menos, tampoco te duermas en el culto, ¿eh? Aunque bebes un café antes de venir. Bueno, quizá vamos a tener que imponer eso. Hay cafecitos ahí, un chute de café cargadito. ¿Quién fue que llevó un café? La hermana Miriam que llevó un café. Vamos, hizo el café hace como 2 días y eran las 8 de la tarde y todavía seguía caliente. No sé qué le echó ese café. No había forma de beberse ese café. O sea, 40 horas después seguía caliente. Una cosa, yo no sé de qué. ¿Ese café de dónde es, hermana? ¿Es boliviano de esos? Oh, es un café. No, era el termo, el truco. No. 38 grados afuera. Sí, no, pero que te queme casi el vaso, no. No es normal. Ese termo tiene algo ahí, tiene una resistencia abajo, con pilas. Tú en la tarde todavía el café ardiendo. Entonces, pero ¿y qué café es este? Si esto lo han... Madre mía. Pero imagínese usted, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Usted debe de estar aquí constantemente recibiendo la palabra de Dios para que crezca, para que deje de ser un niño o una niña. Y usted debe poner de su parte cuando algún hermano o hermana, principalmente con liderazgo de la iglesia, le diga, hermana o hermano, mira, intenta modificar esto, cambiar. No ponga cara sin enfadarse. Como dice, la cara como un tornillo ahí. No. Diga, oye, quizás debo cambiar algo para crecer y madurar espiritualmente. O sea, vamos a escucharlo. Sé que hay hermanos que todos yo creo que llevamos mal hasta cierto punto, principalmente adultos. Los niños también lo llevan mal, que se le corrija. Yo lo entiendo y lo asumo eso. Todos llevamos hasta cierto punto mal el ser corregidos, porque eso significa que en mi cabeza de perfección no soy perfecto. Y nos sientan mal, que nosotros muchas veces nos vemos espectaculares y muy bien, nosotros mismos, pero luego dice, hermano, esto mejóralo, cámbialo, ordénalo. No nos gusta, pero debe ser así, hermanos, para que dejemos cada día de ser niños. Porque hay muchos niños entre nosotros, espiritualmente hablando. Y muchas veces, aún siendo maduros, nos comportamos como niños espiritualmente. Debemos estar constantemente en este ejercicio y en este crecer espiritual, hablando de la santificación. Porque en cualquier momento nos sale el niño que llevamos dentro. Y la liamos. Nos sale el niño. Quiero concluir con Hebreos capítulo 5, versículos 11 al 14. Hebreos capítulo 5. Lo tenemos del 11 al 14. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para huir, porque debiendo de ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por eso usted ve que yo no soy amigo del puré. Yo alimento sólido, chuletón, carnes de esas hechas, pollito, amén, pollito horneado. Porque es un sinónimo de que somos inexpertos, al menos masticando. Entonces, como ya tenemos un máster en masticar comida y tal, prefiero cosas que se mastiquen. Pero sin bromas o bromas aparte, hablando del alimento sólido, se supone que la trayectoria natural de todos los creyentes con el tiempo es que lleguemos a alcanzar la madurez. Porque eso es lo que la Biblia nos manda y a lo que hemos sido llamados y por lo cual el Señor nos ha rescatado, ser hechos conforme a la imagen de ¿quién? Es un listón inalcanzable en esta tierra, obviamente. ¿Y eso qué significa? ¿Que me tengo que quedar de brazos cruzados? No. Al contrario, que tengo que esforzarme cada vez más para llegar lo más alto posible. Como escuché una frase una vez, si apuntas a las estrellas, probablemente llegarás
por lo menos hasta el cielo. Apunta más allá y ya verás lo alto que podrás llegar. Si apuntas solamente de aquí a 50 centímetros, pues ya verás tú que no vas a llegar ni a ello. Tienes que apuntar lo más alto posible en el conocimiento de Dios. Ya cuando se reactive el discipulado, si te puedes apuntar otra vez con el hermano, gloria a Dios, al discipulado. Si te puedes apuntar y seguir estudiando y aprendiendo en el instituto bíblico, a por ello también. Todo lo que pueda favorecer, contribuir a lo que es la santificación, mi conocimiento mayor de Cristo, yo debo intentar aprovecharlo como ese alimento sólido. No me puedo quedar solamente con el puré, porque del mensaje muchas veces se te quedan 5 frases, o 4 chistes, o 2 canciones del culto entero. Es así. Lamentablemente es así en muchas ocasiones. La escuela dominical también ayuda mucho y favorece mucho, porque al ser una interacción quizás más íntima y más abierta, hay muchos detalles que se te quedan más todavía, pero sigue siendo insuficiente una vida cristiana de domingos. Sigue siendo insuficiente una vida cristiana de jueves, domingo y algún sábado. Aún así sigue siendo insuficiente en el mundo en el cual vivimos, porque necesitamos crecer espiritualmente. La Escritura no nos llama a ser niños para siempre. ¿Hay una fase de niños? Sí. Sí, cuando era niño pensaba como niño, actuaba como niño, pero ya cuando fui hombre ya las cosas de niño quedan atrás. Y debemos esforzarnos día a día constantemente para dejar de ser niños espiritualmente. Y es algo que tienen que tomar en cuenta, no solo los hermanos aspirantes, por la gracia de Dios, a ser partícipes oficialmente de algún cargo en la iglesia, que saben, ya están advertidos a lo que se atienen, a tratar con niños, con bebés, ya saben, todos estamos en esa fase de estar pendientes, muy pendientes de los bebés. Pero los hermanos que hoy, de momento, no están a ese cargo, de momento, deben ser conscientes de ello y de no quedarse siempre como bebés y niños a veces malcriados. Debemos ser llamados a crecer espiritualmente. El Señor toma a un niño, que es lo más vulnerable. Sí, lo entendemos, pero ese niño tiene que crecer. Nosotros hemos sido llamados, al igual que Cristo, no para ser servidos, sino para servir, de forma tal que aún hasta nuestras propias vidas sean puestas y expuestas y entregadas. Hasta ese punto nos ha llevado Cristo, no solamente con sus palabras, sino también con su ejemplo, como vimos, hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. Padre, te damos gracias por el ejemplo que tenemos en Cristo de servicio, de entrega. Te damos gracias porque, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hemos sido amados, obviamente sin merecerlo, por tu gracia y por tu misericordia. Ayúdanos, Señor, para que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, que ella germine en nosotros, que nos dé vida en abundancia. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Que tengamos la disposición cada día de servir, Señor, de corazón como para ti, no para los hombres, sabiendo que de ti recibiremos la recompensa de la herencia, porque a ti y al Señor Jesucristo servimos. Hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir con el propósito, Señor, de vivir para tu gloria y para tu honra, para las buenas obras a las cuales hemos sido llamados. Ayúdanos, Padre, porque tú nos has llamado de antemano para que andemos en ellas, en estas obras. Gracias, Padre eterno, porque las obras muestran tu obra en nuestras vidas y que podamos hacerla pensando en ti y en agradarte a ti, Señor. Te pedimos por mis hermanos, que tu Santo Espíritu se glorifique en cada una de sus vidas, esencialmente los hermanos que sirven, Padre, de una forma pública o privada, que tu Santo Espíritu conforte, fortalezca sus corazones y que puedan ser cada día edificados, y el resto de hermanos también, Señor. Juntos en armonía, te pido que podamos crecer hacia la madurez y la perfección en Cristo. Padre, gracias por este privilegio que nos das de ser adoptados hijos tuyos y poder disfrutar de las bendiciones que tú dispones cada día para nosotros. En el nombre de Jesús.